Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. En este día 8 de noviembre de 2020, les invitamos entonces a bendecir al Señor a través de los cantos y estar atentos a su palabra. Himno número 5, Gloria, Gloria, Aleluya. Al Señor ensalzaré, que despide los relámpagos, mas nunca temeré, Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Un ejército no gana sus victorias el Señor, ni con fuerza lucha en contra de Satán el tentador. La potencia del Espíritu, ha dicho el Dios de amor, es la que vencerá. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Aleluya, a nuestro Salvador. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió. Pero vive para siempre, pues la tumba ya venció, su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. El Señor de los señores ya muy pronto volverá, y a su pueblo con gran gozo a las nubes llevará. Y por siempre moraremos todos en la eternidad con nuestro Salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Grato es contar la historia. Himno número 20. Grato es contar la historia de celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad, y nada satisface cuál ella mi ansiedad. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la
la historia más bella que escuché, más áurea, más hermosa que cuanto yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay que nunca oyó que para serle salvo Cristo en la cruz murió. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, que placentera es, y es más al repetirla, preciosa cada vez. La historia pues que canto, oír con atención, porque es mensaje santo de eterna salvación. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, de todas la mejor, que cuanto más se escucha y infunde más amor. Y cuando ya en la gloria entone mi cantar, será la misma historia que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Al comenzar este mes de noviembre, penúltimo de este año 2020, y como un preludio a la Navidad, vamos a meditar en el capítulo 1 del Evangelio según Lucas, que nos muestra los antecedentes inmediatos al nacimiento del Hijo de Dios. Y hoy vamos a tomar en cuenta los primeros 4 versículos donde Lucas introduce su Evangelio de una manera maravillosa. Su tema, como punto de partida, nos permite mencionar algunos aspectos que apuntan a una historia única, una historia sin paralelo, una historia singular, una historia sin igual, la vida del Señor Jesucristo. Porque han existido hombres que por sus hazañas, por sus descubrimientos, por sus conquistas, han marcado la historia humana, y por ello se les reconoce, se les honra, se les pone en alto, pues muchos de ellos nos han beneficiado. Científicos, filósofos, músicos, estadistas, historiadores, presidentes, reyes, poetas, escritores y demás. Pero hay un hombre diferente, un hombre que cambió el curso de la historia de las civilizaciones, un hombre singular, un hombre sin paralelo. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Maestro por excelencia, el Salvador del mundo, el buen pastor, Dios hecho hombre. De él Lucas se propuso escribir a su amigo Teófilo, un hombre importante, real, que se cree era oficial romano, digno representante de la clase de personas cultas e inteligentes que Lucas quería alcanzar y convencer por medio de su escrito, quien se dice residía en Roma. Una historia sin igual. Una historia sin igual.
Una historia que a muchos tenía ocupados. Dice el versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. Muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. Lucas da por sentado que cuando él comenzaba a escribir ya había muchas historias acerca de Jesús, quizá algunas dignas de confianza como Mateo y Marcos, y posiblemente otras dudosas, algunas breves y otras más completas. Su ministerio había impactado los corazones de los hombres. Aún sus enemigos estaban preocupados ante la fe de los seguidores de Jesús, de tal manera que muchos estaban ocupados en trazar una historia veraz de sus hechos portentosos, sus milagros, sus enseñanzas, sus parábolas, sus obras. Y no solo los contemporáneos de Lucas, médico amado, como escribe San Pablo en Colosenses 4:14, el médico amado, sino que a la postre salieron una serie de escritos, evangelios, libros de hechos y epístolas que hablaron de la vida de Cristo, los cuales no entraron dentro del canon del Nuevo Testamento: el evangelio de Pedro, el evangelio de Tomás, el evangelio de Nicodemo, el evangelio de José el carpintero, etcétera, etcétera. Hoy muchos quieren trazar una doctrina veraz sobre el Hijo de Dios, basados en tradiciones y enseñanzas fuera del contexto bíblico, pero la historia del Hijo de Dios solo la encontramos en las Escrituras, entre ellas el Evangelio de Lucas. Una historia fidedigna como la que más. Dice que entre nosotros han sido ciertísimas, la segunda parte del versículo 1. Que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas seguramente pone como testigos a los 11 apóstoles de las obras de Jesús como ciertas. Los 11 que vieron con sus ojos las maravillas del Maestro Divino. ¿Quién sino ellos que estuvieron con su Maestro 3 años presenciando cada uno de sus favores a los necesitados? Ellos que escucharon sus enseñanzas dadas con autoridad y no como los escribas, constataban la certidumbre de los hechos de su Maestro. La palabra ciertísima es una composición del adjetivo cierto, que significa seguro, verdadero, sólido, que no tiene ninguna alteración, fuera de toda duda. Esto es lo que Lucas deseaba que su amigo Teófilo, aquel hombre gentil, oficial romano de alto rango, estuviera seguro que la historia de Jesús era verdadera. Es que Lucas consideraba la historia de Cristo no como sucesos que de pronto se dieron en la vida del Maestro, o como un resultado de circunstancias fortuitas, sino como el cumplimiento del plan de Dios, un cumplimiento exacto y fidedigno, así como todas las profecías en relación al Mesías se cumplieron con su primera venida. También todas sus obras y todas sus enseñanzas fueron exactas. No tuvo un solo error en lo que él hizo y enseñó. Nada de lo que dijo estuvo fuera de lugar. El gran escritor francés Ernesto Renan, quien tanto atacó a los cristianos, a la postre escribió con honestidad intelectual diciendo: cualquiera que puedan ser los fenómenos inesperados del porvenir, Jesús no será superado. Su culto se renovará sin cesar. Su historia provocará lágrimas sin fin. Sus sufrimientos enternecerán los mejores corazones, y todos los siglos proclamarán que entre los hijos de los hombres no ha nacido uno más grande que Jesús. Una historia que enseñaban los que la vivieron. Dice el versículo 2: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Lucas mismo y su amigo Teófilo habían escuchado las enseñanzas de los apóstoles y seguidores de Jesús.
enseñanzas que los llevaron a tener un encuentro con Jesucristo. Recordemos que Lucas no fue apóstol y que posiblemente no conoció a Jesús en persona. En todas partes del mundo, alrededor de Jerusalén, los embajadores del Evangelio predicaron con poder las enseñanzas cálidas y refrescantes de su maestro. Él les había dicho: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Es la historia que mientras haya vida en este mundo, mientras haya un escogido del Señor en esta tierra, se seguirá proclamando esta historia. Pero a veces nosotros no anunciamos la historia de Cristo, sino que la rechazamos. La rechazamos cuando no meditamos en su palabra para conocerla más y saber cómo amar a Cristo. La rechazamos cuando no inculcamos a nuestros hijos en el camino de la verdad. La rechazamos cuando no buscamos primeramente su reino, sino las cosas de este mundo. La rechazamos cuando no nos amamos de verdad. La rechazamos cuando nos presentamos ante Él con desgano para adorarlo. Dejemos que las enseñanzas de Cristo a través de su palabra penetren en nuestra mente y corazón a fin de vivir consagrados para Él. Una historia que Lucas se interesó escribir en orden. Dice el versículo 3: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Aunque otros habían escrito, nadie tenía un relato completo como el que Lucas quería trazar. Después de haber investigado con exactitud el curso de todas las cosas desde su origen, quizá cuando vio que Mateo, Marcos o algún otro no lograban completar lo que habían comenzado, se sintió motivado a escribir un tratado completo, exacto y ordenado de la historia de Cristo. De hecho, su evangelio y su libro Hechos de los Apóstoles cubren la historia de la redención, desde la predicación del nacimiento de Juan el Bautista hasta la implantación y propagación del evangelio en Roma. Es el único que va a escribir el anuncio del nacimiento de Cristo por el ángel Gabriel a María, los diferentes cánticos que precedieron y que se dieron en el nacimiento de Cristo, el cántico de María, el cántico breve de Elizabeth, el cántico de Zacarías, el cántico de las huestes celestiales, la alabanza de los pastores después de ser testigos del nacimiento de Cristo, el cántico de Simeón. Como Mateo nos habla parte de la infancia y adolescencia de Cristo. Y no se digan sus parábolas: la parábola del buen samaritano, la parábola del rico insensato, la parábola de la gran cena, la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo, la parábola del mayordomo infiel, la parábola del rico y Lázaro, la parábola de las 10 minas, la historia de Zaqueo, la historia del malhechor arrepentido, la historia de aquellos dos que caminaban hacia Emaús en la resurrección de Cristo, y otros relatos que solamente Lucas escribió, que deleitan nuestra vida cuando leemos. Comentarios, escritos, películas se han editado basados en la historia que con diligencia trazó Lucas para la salvación de los perdidos y para edificación de los creyentes. Hoy con entusiasmo podemos alimentar nuestra vida con sus escritos. Ahora el versículo 4 dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí vemos el propósito de Lucas. Meditamos las Escrituras para conocer bien la verdad de Dios, la historia de Cristo. Hoy que estamos por recordar su venida a la tierra, es importante releer el contexto que se dio en su nacimiento y los acontecimientos venidos del cielo que lo acompañaron.
Deseosos estemos de meditar en tan fascinante historia, una historia sin igual, conforme a los 2 primeros capítulos del Evangelio de Lucas. Dime la antigua historia del celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Dímela con llaneza propia de la niñez, porque es mi mente flaca y anhela la sencillez. Himno 578. Dime la antigua historia del celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Dímela con llaneza propia de la niñez, porque es mi mente flaca y anhela sencillez. Dime la antigua historia, cuéntame la victoria, háblame de la gloria de Cristo y de su amor. Dime esa grata historia con lentitud y así conoceré la obra que Cristo hizo por mí. Dímela con frecuencia, soy dado a olvidar, y el matinal rocío suele el sol disipar. Dime la antigua historia, cuéntame la victoria, háblame de la gloria de Cristo y de su amor. Dime tan dulce historia con tono claro y fiel. Murió Jesús y salvo, yo quiero ser por él. Dime esa historia siempre, si en tiempo de aflicción deseas a mi alma traer consolación. Dime la antigua historia, cuéntame la victoria, háblame de la gloria de Cristo y de su amor. Señor, qué fascinante es conocer la historia de tu Hijo Jesús. Cómo recrea nuestra vida saber las obras, los milagros, las enseñanzas del gran Maestro Divino. Sus discursos, sus parábolas, sus hechos, sus doctrinas, su amor a los enfermos y necesitados fueron únicos e insuperables. Gracias, oh Dios, por darnos a conocer tan maravillosa historia. Abre nuestro entendimiento para razonarla e interpretarla conforme a nuestras necesidades y a las del hombre sin ti. Que con tu ayuda la apliquemos a las circunstancias de nuestra vida, hoy y siempre, para vivirla día a día, en Cristo Jesús. Amén.